Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Media hora de conversación dedicada exclusivamente a la economía en una semana que hemos tenido como pocas veces muchas noticias, muchas cifras que dan a entender en qué ritmo, a qué nivel, qué temperatura está nuestra economía al día de hoy. Pasemos a revisar las gráficas para entrar un poquito en calor en esta conversación. La primera tiene que ver con las cifras que entregó el lunes el Banco Central. Tienen relación con el crecimiento económico. Lo vemos ahí. 4,5%. Superó por lejos el promedio de expectativas que tenía el mercado, que iba entre 2,3% a lo más a un 5%. Está en la parte alta. Es el mejor mes desde mayo del año 2022. Casi 2 años que no teníamos este nivel de crecimiento. El día martes, esto pasó el lunes. Vamos con la siguiente gráfica. El día martes, el mismo Banco Central en su reunión de política monetaria decidió bajar la tasa de interés de manera importante de 7,25 a 6,5%. Así que aquí se conjugan dos elementos. Lo que vimos antes, un crecimiento que está por sobre lo esperado, la parte positiva de las expectativas, y también una inflación que los primeros 2 meses ha sido más alta de lo que se espera. Entonces viene una importante baja en la tasa de interés, pero quizás no en la magnitud que se esperaba hace algunos meses, de 7,25 a 6,5. Esto va a afectar sobre todo los créditos de consumo, no tanto los créditos hipotecarios. Y el miércoles el Banco Central entregó su informe de política monetaria. El lado más amable, el lado o la mitad llena del vaso, tiene relación con lo que conversamos también antes, el crecimiento económico. Sube la expectativa de crecimiento para este año, la proyección 2024, hasta entre un 2 y 3%. El lado menos amable de la moneda, o el vaso medio vacío, vuelve el tema de la inflación. Las proyecciones de inflación suben para este año de 2,9 a 3,8%. La nota es de José Ignacio Atenas. Este es un informe que da cuenta de una economía que ha avanzado decididamente en la resolución de los significativos desequilibrios que presentaba. Una economía que comienza a repuntar. Con esas palabras, la presidenta del Banco Central dio el vamos al primer informe de política monetaria del año, uno en donde las proyecciones para la actividad económica del país son mejores. Prevemos un crecimiento de nuestra economía entre 2 y 3% para el año en curso, entre 1,25 y 2,25% para los 2 años siguientes. Crecimiento entre 2 y 3%, que es superior al rango entre 1,25 y 2,25% que se proyectó en diciembre del 2023. Esto ante el dinamismo que ha presentado la economía durante el primer trimestre, un año en donde el ente rector asegura que el consumo y comercio exterior impulsarán la actividad. Sí, me parece súper bien, porque al mejorar la actividad económica todos mejoramos. Ojalá que las cifras se reflejen en el día a día de los trabajadores y las trabajadoras. Esperemos que así sea, que debiera ser para todo un poco bueno este año, esperamos. Números que desde el gobierno valoraron y que aseguran van de la mano con las proyecciones que el Ejecutivo ya viene anticipando desde septiembre del año pasado. El rango de crecimiento se ha movido prácticamente en un punto porcentual completo. Eso no es algo que ocurra con mucha frecuencia de un IPOM a otro, y eso lo que ha hecho es confirmar en la visión del Banco Central que la economía está en un curso claro de crecimiento. Pero el crecimiento no fue lo único que elevó el Banco Central. En cuanto a la inflación, el informe prevé que esta se ubicará en 3,8% a diciembre de este año, comparada con el 2,9% estimado en diciembre 23. Y uno de los factores que impactaría en este proceso inflacionario sería el alto precio del dólar en el último tiempo, y que tiene un efecto directo en productos como el plátano, manzana, zapallo, pimentón, pera, entre otros. El impulso del dólar también ha generado algún impacto mucho más fuerte en algunos sectores puntuales, todo lo que es la parte turística y también en lo que es la parte agrónoma. Todo esto obviamente que genera preocupación y ha sido un pilar fundamental en las expectativas más elevadas de inflación. A eso se sumaría los altos costos globales y el precio del petróleo. Actualmente el valor del barril bordea los $90. Esto se ha visto potenciado en la última jornada debido a distintos problemas geopolíticos. Por otra parte, este próximo miércoles 3 de abril, la OPEP se reunirá donde esperan se mantengan los recortes de petróleos acordados en 2 millones de barriles. Pero los expertos llaman a la calma y aseguran que esta alza se debe a los datos que conocimos durante el inicio de este año. Porque la inflación ya estaba bajo 3% el año pasado, cuando uno la miraba en 6 meses. Ya la inflación ha declinado. Lo que quiero decir, que es importante, que el 3,8, que suena una cifra elevada,
es debido fundamentalmente a lo que va a haber pasado entre enero y marzo. De todas formas, el panorama parece ser más alentador para este 2024, año en donde se espera que llegue el tan ansiado repunte económico. Bueno, vamos a hablar de estas cifras económicas, vamos a hablar del tema de Huachipato, reforma a pensiones, pacto fiscal. Ya estamos en contacto con el presidente de la CPC, Ricardo Meves. Ricardo, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a toda la gente que está viendo Canal 24 Horas. Ricardo, a ver, lo primero, ¿te sorprendieron las cifras de crecimiento de febrero, este 4,5? Sin duda una buena noticia, la han destacado todos los economistas. ¿Les sorprendió a ustedes desde la CPC, desde el empresariado, estos buenos números? Sin duda, porque está, bien lo decía la nota, ¿no es cierto?, en el rango alto, y yo creo que siempre va a ser bueno celebrar cuando hay buenas cifras. Lo que pasa es que aquí también tenemos que ver un poquito más completo todo lo que está pasando. Es clave que, por ejemplo, parte de ese crecimiento se está dando puntualmente y de alguna manera nos preocupa el otro dato, que es la inversión, que cae en un menos 2%. Entonces, cuando vemos que el crecimiento, que insisto, es una buena cifra, pero no va acompañado de una inversión que lo haga sustentable, es un tema que nos preocupa. Y prueba de ello es que el propio Banco Central estima que para el próximo año ya este eventual crecimiento que pueda haber este año va a ser 1,5 y entre 1,5 y 2,5%. Entonces, son temas que hay que analizar, hay que tomarlo con calma. Preocupa un poquitito también esta inflación un poco más alta, porque eso es lo que le duele en el bolsillo a cada una de las personas en Chile. Ricardo, a ver, lo ha dicho el ministro Mario Marcel varias veces, por ejemplo, cuando se entregaron las cifras de las cuentas nacionales correspondientes al 2023, cuando se anunció ese 0,2, también en el IMASEC de enero, en el de febrero, que siempre las expectativas que ha tenido el mercado, que ha tenido el mundo privado, han sido más pesimistas, que siempre se ha cumplido la proyección que viene desde Hacienda, por ejemplo, para el año pasado, que iba a ser más bien más cercano al cero o algo positivo más que lo que se auguraba en un principio. Ni hablar lo que se proyectaba para enero y febrero. ¿Ha sido pesimista el mundo privado? Lo que pasa es que las cifras, y en esto normalmente se empiezan a explicar, pero claramente cuando vemos que no hay un crecimiento potencial de largo plazo, que pueda dar cuenta de una mayor recaudación para generar buenas políticas públicas, claro que complica y preocupa. Y ojalá Chile pudiera realmente crecer a tasas más grandes. Vemos, por ejemplo, los países asiáticos están pensando en crecer en tasas de 5, 5,5%. Entonces el desafío para nosotros es mayor. Y creemos que cuando se van destrabando las inversiones, que hoy día, a propósito del proyecto de ley de permisos sectoriales, que también nos ha tocado participar y estamos empujando porque nos parece que va en el camino correcto, tienen que haber drivers más concretos, más rápidos, si tú quieres, para que esto se agilice el proceso de crecimiento por que ahí, Chile requiere. Perdón, Ricardo, tú reconoces también que de parte del gobierno, y he escuchado a varios economistas y también empresarios reconocer que, por ejemplo, en términos de permisología, que es un tema que ha sido muy recurrente, el gobierno está empujando por ser más eficiente, más eficaz en estos temas, como quizás ningún otro gobierno en los últimos años había empujado. Bueno, claramente nosotros pensamos que sí, y por eso te decía que es un proyecto que va en el camino correcto. Lo hemos planteado así. Ayer en la propia Comisión de Economía de la Cámara nos tocó presentar, y fue esa justamente nuestra postura. Sabrá que hay que corregir algunas cosas, pero fundamentalmente es un proyecto que va, insisto, en el camino correcto para destrabar aquellos inversiones que hoy día, por razones burocráticas, por exceso de permisos, sin que bajemos el estándar, ¿no es cierto?, medioambiental, claramente tienen que avanzar muchísimo más rápido. Ricardo, para preparar esta entrevista estaba leyendo una que tú diste al diario La Tercera Pulso. El 10 de marzo tú decías, hay un sesgo ideológico antiempresarial de una parte del gobierno. Y a uno se le viene inmediatamente a la memoria los dichos del mismo ministro Marcel en una entrevista en Canal 13, en Mesa Central, quien señaló también del otro lado, cuando él dice, hay prejuicios de parte del empresariado frente a este gobierno. ¿Cómo se avanza cuando de lado y lado dicen tener prejuicios de la contraparte?
Mira, yo lo llevaría esto a poner en el centro a las personas. ¿Qué es lo que están demandando hoy día las personas? Necesitan seguridad, necesitan educación, necesitan una buena pensión al momento de jubilarse. Creemos que ese deberá ser el camino que nos una como país, como sector privado, como el sector público para poder avanzar. Nosotros hicimos el 2 de enero una propuesta concreta para justamente alinearnos a los países OCDE respecto de la tasa que tributan las empresas, que sea del 23%, y también la tasa marginal a las inversiones para que lleguen del 44 al 35%. Nos parecía que era una buena propuesta, además de 30 medidas adicionales. Entonces, nosotros estamos poniendo alternativas arriba de la mesa para que el gobierno las pueda tomar, y claramente tenemos el foco puesto en las personas que son las que hoy día están sufriendo. Este 8,5% de desempleo que hoy día existe, bueno, el país tiene que hacerse cargo. ¿Y cómo? Generando entonces un mayor crecimiento, mayor inversión. ¿Para qué? Para que el país en su totalidad pueda realmente crecer y generar estos puestos de trabajo, porque eso ayuda a la movilidad social, ayuda a que hayan mejores remuneraciones para los trabajadores, qué duda cabe. Claro, el 8,5 no es una cifra positiva, pero si también uno desglosa y lee entre líneas, uno ve que los últimos 12 meses han generado 280.000 puestos de trabajo, de los cuales una buena parte, casi 2/3, son asalariados privados. Es decir, y reconocido por todas partes que, claro, la situación no es la mejor, pero paulatinamente va mejorando. ¿Ustedes reconocen por lo menos eso? Te lo dije al principio. Nos parece bien, y la buena cifra hay que celebrarla. Nos parece bien los proyectos que hoy día está caminando en el Congreso, por lo tanto, sí es importante. Pero lo que hemos planteado, y aquí creo que de repente uno puede ser majadero, es la profundidad y la velocidad que se requiere. Hay empresas que han quebrado, hay gente que ha quedado en el camino, hay problemas serios, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de Huachipato. Entonces, claramente aquí se requiere una política quizás más agresiva para fomentar la inversión, particularmente en regiones como la del Biobío, por ejemplo, que está súper complicada. Te quiero llevar al tema de Huachipato, tú mismo lo ponías en el tapete. Tú compartes la posición de las mineras, lo hemos visto durante la semana, que han puesto o han criticado el rol articulador que ha tenido el ministro Grau en cuanto a pedirle, casi por voluntad, a las mineras que prefieran, en buen chileno, que prefieran el acero de Huachipato, que prefieran el acero chileno en vez del acero chino. Ellos han sido críticos, ellos dicen cada política comercial, cada política de cada minera responde a cada una. No es necesario y no es rol del gobierno meterse en las políticas de cada empresa. ¿Tú compartes ese espacio, esa opinión? Sí, la comparto, porque aquí hay un hecho que es claro y clave también. Yo te hablé hace un ratito atrás de la competitividad tributaria. Bueno, resulta que las empresas no compiten solamente aquí dentro del país, compiten mundialmente. Chile está abierto a la economía más cercano al 88% del PIB mundial, 30 acuerdos comerciales, y contra ellos competimos. Por lo tanto, no es tan fácil decir, bueno, paguen más por un producto, por un insumo que permite, ¿no es cierto?, generar los procesos de chancao en la minería. Entonces, yo creo que aquí hay que ser prudente. Hay una institucionalidad que está funcionando. La propia compañía está presentando los descargos a la Comisión Antidistorsiones, y yo creo que hay que esperar entonces a que termine ese proceso. Y mientras tanto, nos parece a nosotros clave que a través de políticas del CENSE, por ejemplo, se pueda capacitar a esos trabajadores que eventualmente van a quedar sin sus puestos de trabajo, para abordar otro tema que es fundamental, que es la transformación digital que está teniendo el país. Ahí podemos poner el foco para hacer y generar esa transformación. Sí. Ricardo, en este caso, claro, uno ve dos salidas en el caso de Huachipato que son bien claras. ¿Debe protegerse la industria nacional a través de salvaguarda y todo lo que se ha propuesto y lo que se espera que también proponga Huachipato ante la Comisión Antidistorsiones? ¿Es una salida, proteger la industria nacional o simplemente que el mercado opere? Es que nosotros hace años ya tomamos la definición de abrir nuestras puertas al mundo, y el mercado en el mundo opera. Pero también hay mecanismos en los propios acuerdos comerciales que permiten, ¿no es cierto?, ver este tipo de situaciones. Y esto se hace a través de Cancillería, se hace a través de los gobiernos, para ver cómo realmente
de alguna manera se cuidan, ¿no es cierto?, determinados sectores económicos. Pero claramente, insisto, aquí hay una comisión antidistorsiones, un ente técnico que tiene que pronunciarse en definitiva por los antecedentes que aporten las compañías, y en función de eso creo que el mejor negocio que puede hacer es que el gobierno, el Estado en general, pueda tener mecanismos para reactivar la inversión en una zona industrial tan importante como es Biobío. Y que, ojo, Andrés, aquí hay otro problema que yo lo quiero anunciar. Hoy día se está discutiendo una ley de pesca que va a afectar probablemente al sector industrial, protegiendo a los artesanales. Bueno, a mí me preocupa muchísimo que ese proyecto de ley, ¿no es cierto?, realmente termine afectando a la industria pesquera nacional y particularmente a la del Biobío, generando otro foco de conflicto adicional. Creo que tenemos que ser muy cautos al momento de establecer leyes favoreciendo a uno versus otros, porque claramente esto debería mirarse como un conjunto. Sí, también volviendo al tema de Huachipato, Ricardo, muchos han sostenido también, en opinión en off o en on, que aquí definitivamente lo que hizo CAP fue tirarle la pelota al gobierno frente a la misma falta de capacidad o la falta de competitividad de la empresa. ¿Tú lo crees así? No, aquí las compañías, llegados los momentos, toman decisiones en función de la exigencia de sus accionistas. No se trata de traspasarle la responsabilidad a nadie. Las compañías tienen el deber de generar valor para sus accionistas, y en este caso convengamos que hace rato CAP venía perdiendo y ha perdido cerca de $1.000 millones según las cifras que hemos conocido. Bueno, entonces llega un minuto en que se tienen que tomar estas decisiones por duras que sean. Por eso yo hablo del proceso de reconversión, que sí, ahí el llamado es que cada empresa ojalá pueda tener con sus sindicatos, con sus trabajadores, mecanismos que permitan reconvertirse, porque además, lo que yo te hablaba, esta disrupción tecnológica va a ir afectando puestos de trabajo, y esa es una realidad que hoy día vemos a través de inteligencia artificial, a través de la robótica, y por lo tanto ahí sí que yo hago un llamado a las empresas a trabajar en conjunto con esos trabajadores para que realmente se pueda producir este proceso de transformación digital con el menor costo posible en materia laboral. Por último, para cerrar el tema de Huachipato, Ricardo, y ir a la pausa, a ver, en este camino, porque también respecto a lo que yo te decía antes, muchas veces las empresas recurren al Estado cuando lo necesitan, pero cuando les va bien, son buenos para decir que no se sube impuestos, que no se haga esto, pero cuando les va mal, se recurre al Estado. ¿Tú recoges esa crítica? Nosotros permanentemente estamos pagando impuestos y cada día, ¿no es cierto? Y convengamos que en 2014 nos volvieron a subir los impuestos. Es algo que permanentemente hacemos. Y no solamente pagamos impuestos, sino que, como te decía, generamos valor, generamos puestos de trabajo, estamos vinculados con la sociedad. Desde el sector privado hacemos innumerables cantidades de cosas para justamente el bien social. Sí, las empresas también tienen un rol en ese sentido. Por lo tanto, la verdad es que me parece esa crítica injusta. Aquí hay un problema que es de carácter también político, sin lugar a dudas, y que queden 25.000 personas y que hoy día además deben estar absolutamente angustiadas por quedar sin sus puestos de trabajo mientras esto no se resuelva. Bueno, claramente que es un problema que lo tiene que absorber entre la compañía y también el Estado. Ricardo, te pido que te mantengas en línea. Vamos a ir a la pausa en Mirada Económica y a la vuelta te pregunto sobre reforma de pensiones y también pacto fiscal. Vamos a la pausa. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica. Estamos conversando con el presidente de la CPC, Ricardo Méndez. Ricardo, ¿crees tú que va a haber reforma de pensiones, por lo menos en el gobierno del presidente Boric? Uno conversa con varios expertos y te dicen no se ve el panorama, sobre todo con 2 años muy políticos, electorales. ¿Tú le ves futuro? ¿Ves que exista posibilidad de tener una reforma de pensiones, quizás la más importante dentro del gobierno Boric? A ver, nosotros hemos planteado varias veces que, sí, y yo lo he dicho personalmente, creo que si consideramos lo que la gente hoy día requiere y está pidiendo, vale decir,
que el 6% vaya a las cuentas individuales, bueno, puede ser un camino que despeje la discusión. Claramente, lo que se hizo con la PGU ya alivió a la clase más vulnerable. Hoy día la gente de clase media es la que eventualmente va a tener más problemas al momento de jubilar. Por eso es que hemos planteado que el 6% va directamente a solucionar, Ricardo, de alguna manera, la jubilación a esas personas. sí, pero justamente bajo ese argumento, cuando tú dices es lo que la gente quiere o lo que las encuestas dicen, uno podría decir, claro, pero necesitamos liderazgo, necesitamos que los políticos decidan y es parte de, porque se debe gobernar por las encuestas, porque si fuera así, por ejemplo, también debiese dejarse abierto retiros de fondos de pensiones. La mayoría de la gente muchas veces los quiere. No, pero aquí en este caso hay antecedentes también técnicos. Como te decía, aquí el concepto que hay desde la PGU es que realmente le da incluso tasas de reemplazo de 170% a mucha gente vulnerable. Lo otro que hay también, y que escuchábamos al presidente recién, ¿no es cierto? Bueno, en este planteamiento lo que está pasando es que se está refundando todo el sistema de pensiones, y nosotros claramente hemos dicho también que es importante que la industria, lo que tiene que ver con pero el mercado de propuesta ha cambiado harto respecto al también, original, Ricardo. Convengamos. o sea, bueno, vamos a ver cuáles son las indicaciones que van a ingresar en el Congreso o en el Senado ahora, porque efectivamente tú tienes razón. Se aprueba una cáscara, ¿no es cierto? De alguna manera, la idea de legislar, pero bueno, ahora hay que en el Senado hacer las tratativas, las negociaciones con el mundo parlamentario para ver que efectivamente se haga la reforma. Tú también mencionabas y conversamos al principio sobre impuestos. Estaba aquí leyendo una entrevista que tuviste hace unos días en Radio Universo. Tú decías, nosotros no estamos por la subida de impuestos a nadie, ni a empresas, ni a personas. Y esto es la conversación que la hemos tenido varias veces, Ricardo, y con otros presidentes de la CPC. ¿Cuándo es el momento de subir impuestos? Cuando la economía no anda bien, se dice, no, porque tenemos que recuperarnos y no se pueden subir impuestos. Cuando va bien la economía, no, es que si subimos impuestos, nos va a dejar de ir bien. ¿Cuándo es el momento de subir impuestos? Es que yo creo que el planteamiento ha sido al contrario. Nosotros pensamos que tenemos que tener impuestos de acuerdo a los países que nos gusta compararnos, la OCDE, que en promedio tienen 23% de impuestos a la empresa. Entonces, ahí es donde tenemos una diferencia también respecto del gobierno, porque no solamente hemos planteado la rebaja, sino que también hemos planteado que hay que ir a recuperar la evasión que se produce en IVA del 19%. Hay un 27% de informalidad. Hace menos de una semana nosotros hicimos un planteamiento a la autoridad que fue afortunadamente bien recogido por el ministro Marcel respecto de cómo abordábamos el concepto de la informalidad laboral, porque ahí hay gente que no tiene ningún tipo de seguridad, ni para ir al doctor, ni seguridad en caso de accidente. Bueno, ahí hay propuestas concretas que nosotros hemos planteado, pero ¿a partir de qué? De que efectivamente el impulso al crecimiento no va de la mano necesariamente de una subida de impuestos. Yo te decía, uno ve los países de Asia, por ejemplo, y realmente hay tasas de impuestos en Hong Kong, por ejemplo, bastante más bajas que las que hoy día nosotros tenemos aquí en Chile y las que se están proponiendo. Pero también un estudio que publicó Impuestos Internos, que ustedes lo criticaron mucho, también citaba que prácticamente la mitad de los impuestos corporativos en Chile no se pagan. Bueno, nosotros seguimos con esa inquietud, no hemos tenido acceso, Andrés, a los números que avalan esa hipótesis, y nosotros creemos que eso no es así. Y así lo hemos planteado. Sí, Ricardo, por último, para ir cerrando, ¿cómo evalúas los primeros 2 años de gobierno del presidente Boric en materia económica? ¿Y cómo ves los siguientes 2 años, la segunda mitad? Uno ve un gobierno que empieza a hablar de gestión, que reconoce que el crecimiento no estaba entre sus prioridades y que ahora está. Lo que hablamos al comienzo del programa, en términos de permisología, el otro día lo reconoció en una entrevista incluso del mismo Klaus Schmidt-Hebel, economista que ha sido muy duro con el gobierno. Él decía, este gobierno ha hecho como muy pocos, por lo menos en la idea, en empujar por detener o terminar con la permisología. ¿Cómo ves la primera parte y cómo avisoras la segunda parte, yendo como a la jerga futbolística? Mira, yo creo que en este primer tiempo, a propósito del fútbol, ha costado mucho, pero ya el presidente, creo yo,
tiene el convencimiento que con crecimiento económico puede efectivamente empezar a solucionar varios problemas que tenemos como sociedad. Eso, como te decía, nos costó más de un año, hoy día lo tiene, incluso es más. A propósito del tema de los permisos, yo alabé mucho que el propio presidente nos haya invitado a Coquimbo durante el mes de enero para revisar en terreno cuáles son aquellos proyectos y por qué están detenidos. Creó un gabinete económico especial para el crecimiento y yo creo que aquí esos son temas que realmente hay que valorar porque ha venido en ese ámbito tomando acciones que muchas veces no estaban convencidos. Hacia el futuro, está complejo el futuro porque claramente nos vamos a enfrentar hoy día o próximamente, digamos, a elecciones municipales de gobernadores, de core, de concejales. Después, el próximo año, tenemos las parlamentarias y las presidenciales. Todos sabemos que, lamentablemente, durante el periodo de elecciones, la creatividad legislativa muchas veces se expande, ¿no es cierto? Y eso puede ser contraproducente para los intereses del país. Y aquí yo creo que tenemos que ser muy cautos, estar mirando mucho qué es lo que está pasando, estos crecimientos que conversábamos al principio, ¿no es cierto?, que plantea el ministro Marcel. Bueno, ojalá que se cumplan realmente de aquí a final de año y que esto pueda ir revirtiendo estos malos resultados que hemos tenido, porque así las empresas van a poder recuperar la capacidad de generar flujos y realmente poder hacer inversiones que son las que hoy día el país necesita. Ricardo Meves, como siempre te agradecemos tu buena disposición con Mirada Económica, Canal 24 Horas. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Un abrazo. De esta forma vamos cerrando Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Mirada Económica.